Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión vamos a conversar con Gilberto Aldana. Él es psicólogo clínico, presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud y además es el jefe del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Vargas aquí en Caracas. Bienvenido. Lirio, es un placer compartir contigo en esta oportunidad y bueno, mi especial saludo a todos nuestros televidentes. Gracias nuevamente y qué oportuna su visita. Gracias. Doctor, yo quisiera comenzar por preguntarle por qué ocurre y cómo debe manejar el venezolano actualmente el cambio de ánimo tan brusco y tan pendular. Porque el venezolano puede ir desde una euforia triunfalista a una profunda tristeza, a una decepción, al temor por perder los logros conquistados. Aquí no estamos hablando de identificación con ningún sector, no, claro, sino de cómo percibimos la realidad, porque a veces se puede confundir el deseo o la expectativa con la realidad, qué interpretación hay que darle y cómo hay que manejarlo. Voy a tomar las palabras que tú acabas de utilizar, el deseo y la realidad. Cuando nosotros hablamos de deseo, hablamos de emoción. Una de las cosas que va a caracterizar al ser humano desde el punto de vista psicológico es que nosotros siempre vamos a estar en esa batalla entre la emoción y la razón. ¿Qué pasa? Ahorita en estos momentos actuales hay muchas pasiones de por medio. El venezolano está apasionado indiferentemente del grupo que pueda pertenecer o aquello que está defendiendo. Entonces cuando nosotros estamos muy emocionados, entonces viene esa euforia. Pero muchas veces caemos en el cuento de que si viene el lobo, que si viene San Nicolás, porque todos nos basamos en la emoción y no en la razón. Es sentarse y evaluar la situación desde el punto de vista más racional y en función de eso saber si esto en verdad es viable, si esto no es viable, si esto está bien o esto no está bien y dejarnos llevar por aquellos que desde el punto de vista psicológico, sin ser psicólogos, claro, saben manejar la pasión. Es decir, me movilizan emocionalmente, me ofrecen una cosa u otra y yo anulo lo que es la razón y automáticamente creo en eso que me están diciendo y me impregno de la emoción. Gilberto, va a venir San Nicolás y te va a dar un regalo, entonces yo me lo creo. Es verdad, y San Nicolás, y empiezo a creer en San Nicolás. Y entonces, una de las cosas muy importantes que tiene que caracterizar al venezolano, y esa es la recomendación que doy en este momento, es sentarse a veces y evaluar y decir, esto es así, e incluso hasta cuestionar. Es decir, tratar de meter la razón. Es como cuando estamos enamorados. Mira, pero ese hombre es bueno, esa mujer es buena, pero tú en verdad estás claro que ha terminado con 5 mujeres, ha tenido 20 hijos, ese es un buen hombre para ti. Igual nos pasa en este momento. ¿Cuál es la manera de administrar o de saber cómo debemos exponernos a la cantidad de información que hay disponible, bien sea porque nos llega a través de los medios o porque voluntariamente la buscamos, sobre todo en redes sociales? O sea, ¿cómo afecta la vida cotidiana y cuándo saber que debemos parar de estar quizá todo el día buscando leer información en Twitter, en Instagram o en otros lugares? Claro, una de las cosas que está caracterizando nuestra sociedad es que esa necesidad de información nos ha llevado a ser consumidores de cualquier tipo de información. Un concepto importante dentro de las ciencias sociales es la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Es que me creo todo lo que yo leo, ¿cierto? Entonces caemos en el cuento de que si viene el lobo feroz, entonces yo en función de eso me lo creo. Es decir, una de las sugerencias muy importantes desde el punto de vista psicológico es que tenemos que tener claro es qué tipo de información yo voy a consumir. Yo no me puedo creer en este momento. Como ahorita todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, todos tenemos acceso a las redes sociales, entonces cualquiera puede tener la potestad de poner algún tipo de información, ya sea de buena intención o con mala intención, o echando broma. Entonces, ¿qué pasa? La gente se lo cree. En esto ya estaba conversando con alguien y me decía, no, Gilberto, hay que tener cuidado, porque a veces en YouTube ponen, por decir algo, cómo mejorar, cómo hacer unas buenas papas fritas. Entonces, una de las recomendaciones que daban en el video aparentemente era que usted tenía que calentar mucho el aceite y después echarle un vaso de agua fría. Y la gente lo hacía. Y entonces después abajo la gente se burlaba. Es decir, mi sugerencia es que tenemos que tener muy claro qué tipo de información vamos a consumir, quién lo está reportando, quién es la persona es creíble, para no también empezar a repetir cuál lorito, mira que están diciendo que está pasando tal cosa, que está diciendo que está pasando aquello. Yo lo he vivido desde el punto de vista personal junto a mi esposa. Muchas veces me llama algún familiar diciéndome que no, es que en el Hospital Vargas lo están tomando, que hay un poco de policía. Yo no, pero eso está bien, yo estoy aquí. No, pero están diciendo en las redes y vemos que eso no es así. Doctor, ¿qué efectos trae y cómo lidiar con la imposibilidad de cubrir necesidades básicas? Claro. Alimentación, salud, el condominio, el colegio de los muchachos. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad.
es el hecho de que las personas no puedan de alguna forma suplir sus necesidades básicas, sus necesidades de seguridad. Hablamos de eso que llaman por ahí la pirámide de Maslow. Cuando las personas no pueden suplir esas necesidades, muchas veces caen en estados emocionales negativos. Por eso es lo que estamos viendo en estos momentos de incertidumbre, personas que se deprimen, personas que sobre todo manifiestan altos niveles de ansiedad, producto de que desconozco cómo yo puedo suplir esas necesidades. Entonces comienzan a aparecer ya sean acciones positivas, donde la creatividad nos lleva a poder nosotros suplir esas necesidades. Por ejemplo, la persona que llega y se inventa comidas, por ejemplo, que no estábamos acostumbrados, ¿sí? Ahorita las lentejas han tomado un primer lugar en nuestra alimentación venezolana, cuando antes no era tanto así. Como también puede pasar que las personas comienzan a desarrollar conductas inadecuadas, como por ejemplo el hurto, la violencia, para poder suplir esas necesidades. Doctor, qué bueno que habla sobre la depresión. ¿Cómo identificarla? O sea, ¿cómo saber que estamos ya pasando la raya de la tristeza profunda, que hay que buscar ayuda y que no es cuestión de, pero no te sientas mal, no estés triste, siéntete feliz? Una de las cosas que en este momento caracteriza a nuestra sociedad, y ese es mi mensaje a nuestros televidentes, es la palabra desesperanza. Si usted en este momento siente una desesperanza, entonces es importante que evaluemos la necesidad o la posibilidad de que usted vaya a un especialista. Porque puede pasar que hay un día que usted se levanta mal, pero cuando pasa un día, 2 días, 3 días, y usted ve ya es una desesperanza, ve una visión de túnel, donde al final del túnel es algo muy negativo, donde usted comienza a tener dificultades para hacer sus actividades cotidianas, tiene dificultades para compartir con sus seres queridos, tiene su niñito de 5 o 6 años y ni siquiera lo quiere ver, algo está pasando, ya eso no es tristeza, ¿sí? Porque la tristeza es algo puntual y es una emoción, todos los seres humanos la podemos tener. Se murió mi perrito, yo me siento triste, no me puedo comprar esto, me puedo sentir triste, pero cuando esa tristeza embarga, por decir algo, toda mi existencia y me genera una desesperanza, entonces ahí sí es importante sentarnos a evaluar la posibilidad de ir a un especialista, a un psicólogo, un psiquiatra, para que pueda de alguna forma darnos las herramientas para poder salir de esa situación. ¿Cómo se maneja la depresión? La depresión se maneja de 2 formas, ¿no? Científicamente validado. Uno es la terapia psicológica, el tratamiento psicológico, para de alguna forma buscar que la persona obtenga alternativas desde el punto de vista psicológico para poder cambiar la percepción de su situación negativa. Eso es terapia, conversación. Terapia, conversación, eso es terapia psicológica, eso tiene que ser hecho por un especialista. En este caso un psicólogo o un psiquiatra con entrenamiento. Y también en algunos casos, cuando esta depresión es muy crónica, cuando vemos que ya es lo que se compromete es el funcionamiento ya biológico, desde el punto de vista cerebral, necesitamos el tratamiento farmacológico, que ahí nuestros compañeros psiquiatras son, por decir algo, los actores importantes en este problema. Doctor, especialistas de otras áreas, sobre todo economistas, consultores, afirman que ninguna crisis es para siempre, que todas las crisis terminan. En el caso de Venezuela, ¿qué tocaría hacer cuando la crisis termine? ¿Cuál va a ser la tarea en el campo de la salud mental y emocional? Excelente pregunta, Lirio. No solamente economistas, vamos a buscar a nuestros amigos historiadores. Cuando nosotros nos basamos en la historia, vemos que a nivel de que el ser humano es ser humano, han existido las crisis. Países que ahorita pueden ser atractivos para nosotros los venezolanos, Chile, Perú, Ecuador, son países que, la misma Europa, España, el mismo Estados Unidos, son países que en su momento tuvieron una crisis económica muy marcada, una crisis social marcada, y ese es el mensaje que yo siempre trato de transmitir. Estamos ahorita en un momento de crisis, y la crisis tiene una razón de ser. Una razón de ser que tiene que basarse en un aprendizaje. Nosotros los venezolanos tenemos que aprender de la crisis. ¿Qué cosas tenemos que aprender? Desde nuestros estilos de vida, desde nuestra identidad nacional como venezolanos, para poder nosotros salir de eso. Si otros países han salido, claro, lo que pasa es que cuando uno está en el ojo del huracán uno ve la cosa interminable, ¿no? Pero lo importante es tener esa esperanza, hay que enamorarse de la esperanza, pero una esperanza racional para nosotros poder saber que si otros países vivieron eso, ¿por qué nosotros no lo vamos a vivir? Todo en la vida tiene una razón de ser y el sufrimiento tiene una razón de ser. ¿Dónde puede buscar el venezolano ayuda psicológica gratuita? En el Hospital Vargas de Caracas, ¿sí? En el Hospital de Vargas de Caracas, bajo la gestión del doctor Tirso Silva, hace 2 años fundamos el Servicio de Psicología Clínica de la Salud, el primero de su forma en Venezuela. Ahí tienen la posibilidad de obtener ayuda psicológica gratuita. El servicio de psiquiatría es nuestro servicio hermano también. Es decir, no hay excusa. Tratar de que, o esa consideración de que ir al psicólogo o al psiquiatra es porque usted tiene un problema mental, que usted está loco, eso es una idea de modé. No quiero que se me vaya sin preguntarle su opinión personal y las diferencias que pueden existir o cuándo ir al psicólogo, al psiquiatra o también quizá a un líder religioso, espiritual. Está mucho en boga las ofertas de motivadores, de los llamados coaches. Bueno, voy a hablar
para no tocar, por decir algo, sensibilidades, ¿no? Yo me baso en los que son reconocidos desde el punto de vista profesional, legal en nuestro país. Deja a Dios lo que es de Dios. Si usted tiene un problema espiritual, vaya a su líder religioso, vaya a su cura, vaya al rabino, vaya al santero, el que usted sienta afinidad al pastor religiosa. Y si tiene que ver con su salud, usted tiene que ir igual al psicólogo en un primer momento, si usted considera que tiene algo que le genera un malestar en su vida, y si no, también visite al psiquiatra. Del punto de vista legal en nuestro país, los que tienen la licencia para ejercer en la salud mental son psicólogos y psiquiatras. Y el paciente está en el derecho de pedirle credenciales, por ejemplo. ¿Cómo sé que estoy ante un buen psicólogo? Ese es su derecho. Yo una vez estaba buscando un abogado y yo lo primero que hice cuando entré a su consultorio, si no es una institución pública, porque yo sé que en una institución pública hay un resguardo institucional, es pedirle, por ejemplo, si tiene su título. Y en el caso de nosotros los psicólogos, nosotros tenemos un número de licencia, el FPV, que es el que nos emite la Federación de Psicólogos de Venezuela. Es una exigencia que la gente tiene que hacer. No se confunda por el hecho de que habla de una forma, ese debe ser psicólogo, ese debe ser psiquiatra, pero solicítele su número, ya sea de Federación de Psicólogos o de Colegio Médico. Antes de despedir, le voy a pedir un consejo, una recomendación al venezolano común. ¿Cómo debe actuar? Bueno, ahorita estamos moviendo situaciones que ciertamente desde el punto de vista de la salud mental es impactante desde el punto de vista negativo. Es decir, ahorita estos momentos actuales nos afectan psicológicamente. Una de las cosas que tenemos que hacer es saber que estamos en un momento de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar mañana. El fin de semana estuvimos todos muy movidos. Entonces, una de las cosas importantes es tratar de no planificarnos a largo plazo. Trate de planificarse en momentos cortos. 2, trate de alguna forma resaltar su cercanía con sus seres queridos. Que esta situación no le afecte el trato con sus hijos, con su esposa, con sus amistades. Eso es muy importante. 3, bueno, usted puede tener su trabajo, tenemos que aumentar nuestros recursos económicos, invéntese, trate de hacer algo que usted normalmente no ha hecho para generar ingresos económicos extra. Y otra cosa es tratar de aprender técnicas para nosotros poder controlarnos. Escuche la música que le guste. A veces es muy importante desconectarnos de las noticias, aunque estamos hablando aquí de un programa de noticias. Pero sí es importante a veces desconectarnos un poco de la situación política y tratar de acercarnos en aquellas cosas que resalta lo que es el ser humano. El amor, el afecto, que aunque estemos en una situación difícil, esto no tiene por qué evitar vivenciarlo. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por la visita y por compartir su conocimiento. Es un honor haber estado contigo acompañándote. Gracias. Gracias de nuevo. Despedimos a Gilberto Aldana, psicólogo clínico, presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud y jefe del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Vargas de Caracas. Gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más y nos volvemos a ver en una nueva entrega de Entrevista Venevisión.